Gloria al Señor. Primer libro de los Reyes, capítulo 17. Gloria al Señor. ¿Me confirman con un amén, por favor? Bendito sea el Señor. Capítulo 17, desde el 8 en adelante vamos a estudiar en el día de hoy con la ayuda del Señor. Cierren sus ojitos ahí sentados. Amado Rey, ahora que vamos a meditar en tu palabra, yo te ruego que me ayudes, Padre, que te glorifiques tú, Dios mío, y que me ayudes, que me des la unción y la gracia. Oh Padre, glorifícate, mi Señor, obra, que tu palabra corra y sea como un río de agua viva, que tú rompas las cadenas y las ataduras, Dios, y nos enseñes, mi Dios, porque si tú no nos enseñas, si tú no nos ayudas, yo no puedo hacer absolutamente nada. Danos la palabra. Señor, mira que mis hermanos han venido cansados, pero a descansar en ti. Han venido de un día muy duro, mi Señor, de estudio, de trabajo, pero tú les puedes hacer descansar a través de esta palabra. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad. Amén y amén. Vamos a hablar bajo el tema cuando te toca la viuda pobre. Amén. Cuando te toca la viuda pobre. Gloria al Señor. La palabra viuda viene del latín y significa separada o dividida. Significa arrancada de su estado natural, o sea, de su cónyuge. Ese es el estado natural de una mujer casada. Pero cuando se le llama así viuda, es porque ha sido arrancada. Recuerde que usted y yo cuando estuvimos delante del altar y dimos esa palabra, sí acepto, entonces nos convertimos con esa persona, con el cónyuge, en una sola. Y es tan misterioso esto que Pablo dice, habiendo tanto espíritu, o sea, Dios pudiendo hacer tanta persona y tanto espíritu, ¿por qué une la pareja en uno solo? No es un solo decir. Delante de Dios somos uno solo, como dice la Escritura, cuando damos el sí en un altar. Somos uno solo en Cristo. Entonces, la palabra viuda se creó, se inventó para decir cuando se le arranca. O sea que esto es violento, ¿no? Un arrancarse, parte del organismo. Somos uno solo. Es como arrebatárselo, como quitárselo con violencia. Por eso dicen por ahí que la muerte de papá es dolorosa, que la muerte de mamá es dolorosa, que la muerte de un hijo es muy dolorosa, pero peor aún, la muerte del cónyuge cuando se ama de verdad, que es lo más doloroso. Hay personas que no se han podido levantar de ese golpe, sino que poco tiempo después, por la pena moral, se han muerto. No aguantan por ahí sino dos, 3 meses, nada más. Otros sí se alegran y dicen amén, gracias al Señor que se lo llevó o se la llevó. Pero normalmente cuando hay una pareja de bendición, eso es como si le quitaran media vida a esa persona. Yo recuerdo cuando vivía todavía mi suegro, que parecía que ellos no se quisieran, porque son de esas parejas antiguas que no se demuestran tanto amor en público, y como que cada uno en su silla, ¿cierto? Que cada uno por su lado. Pero hubo 13 hijos, entonces sí se querían. 14 hijos, si se querían. Además de eso, cuando él muere, mi suegra se vio tan afectada, que prácticamente ella perdió la razón, porque perdió a su esposo. Entonces, ¿cuántos años llevaban ellos? Como 45 años juntos. Claro, la viudez no es fácil. Antes era peor. Antes era más complicado, más difícil. Entonces cuando una viuda quedaba en este estado, una mujer quedaba en este estado de viudez, prácticamente perdía quien la reconociera o la representara allí en Israel o en cualquier parte de estos países árabes. Porque esta viuda que vamos a hablar no era israelita, esta viuda era de Sidón, dice la Escritura. Esto es la parte de Fenicia, era esta mujer de Sidón y que vivía en Sarepta, en este lugar, en una población de Fenicia. Entonces, las viudas, hay algunas que quedan con bastante dinero y quizás son pocas. ¿Ustedes qué dicen?
Muy poco. Por eso a veces así en forma de recocha, de risa, se dice: busque una viuda o un viudo que haya quedado con bastante dinero. Pero la gran mayoría, ¿cómo quedan? Desamparadas. A veces sin un seguro exequial, en otras con deudas, como dice la escritura de aquella mujer que fue donde el profeta Eliseo y le dijo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Él era temeroso de Dios, pero tenía muchas deudas, y ha venido el acreedor a llevarse 2 hijos míos. Entonces muchas quedaban con deudas, con procesos, con dificultades, y como digo, por ahí pidiendo limosna, porque muy poco le daban trabajo o reconocían a una mujer de estas. Bendito sea el Señor. Aquí en este pasaje precioso de la escritura, Primera de Reyes 17, si usted ve el versículo 1, habla de un momento a otro de Elías. No me da como una genealogía de él, una ascendencia, no, sino simplemente como si todo el mundo lo conociera, porque sí era conocido. Dice Elías Tisbita, que era de una población de Galaad, dice, de los moradores de Galaad, dijo: Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En otras palabras, de ahora en adelante el cielo se cerrará. Si yo no digo lo contrario, no lloverá. Usted sabe que en estos días hemos estado orando y clamando a Dios que nos mande lluvia. Los montes de Nemocón se estaban quemando de una forma exorbitante, y hace unos días cayó un aguacero y Dios les ayudó por su piedad y su misericordia. En algunas partes ha llovido. Seguimos pidiendo lluvia, pero simplemente llevamos ¿cuánto? Como un mes larguito sin lluvia, porque en diciembre alcanzó a llover en algunos días, y usted ve los sequedales tan terribles. Con un mes no más, un mes larguito, usted ve que todo está que arde, seco totalmente, y hay poblaciones que están sufriendo por el agua. Nosotros no, aún quiera Dios que no, pero hay poblaciones que no tienen que tomar y les están racionando el agua. Entonces imagínese 3 años y medio sin llover, 3 años y medio, donde no había ni una nube, ni para mostrarle a un niño que era una nube. Estaba azul el cielo, el sol, como estos días lo hemos visto en Bogotá. Yo creo que nunca, dicen que más de 30 años no sucedía un calor así en Bogotá tan tremendo. Está haciendo un calor impresionante, 22 y un poquito más, 25. Imagínense, hermano, estamos como en mesitas del colegio o como en Girardot. No, tampoco, Girardot es más caliente. Pero sí, estamos con un ambiente bien calientito en estos días. Pero imagínense 3 años y medio en una tierra como Israel, que es extremadamente seca, que el sol es muy fuerte. ¿Cómo sería ese tiempo? Por eso fue que este hombre Acab le mandó a buscar a Elías por todo Israel y por todos los países de alrededor, preguntando dónde estaba Elías, porque ya se habían muerto en esta sequía demasiados animales, solo quedaban los del palacio. Ya se había muerto mucha gente, muchos animales de todo tipo, se habían muerto las plantas, no había que comer prácticamente. Buscaban a Elías. Es por eso que en el 2, versículo 2 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Cuando Elías le da la profecía a Acab, él va hasta Samaria. Samaria queda en la parte izquierda del mapa. Si miramos aquí un mapa, en la parte izquierda está Samaria, y al otro lado del Jordán, porque lo divide el río Jordán, al otro lado del Jordán y del mar de Galilea está este arroyo que el Señor le llama Querit. El Señor le da a él, bendito Dios, una directriz muy exacta: vete a tal parte, a tal arroyo, y allí yo te voy a mantener. Mire que según lo que se decía en el pueblo de Israel, Baal, que era el dios que adoraba a Acab, el rey de Israel, y que había dejado al Señor Jehová, supuestamente era el dios de la fertilidad, era el dios del agua, que mandaba las lluvias. Es como decir hoy San Isidro, que le llaman labrador, no ladrador sino labrador. San Isidro labrador, que le dicen: quita el agua y pone el sol.
San Isidro Labrador pone el sol y quita el agua. Esa es la creencia de la gente. Mas usted y yo sabemos que el único Dios verdadero, único, está en el reino de los cielos y se llama nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando el Señor cierra el cielo, es porque el pueblo de Israel, por las promesas de Acab y de Jezabel, les había hecho entender que el que mandaba la lluvia y el sol y las cosechas, la fertilidad, era Baal. Pero usted sabe que Baal es ficticio. Baal simplemente es un dios abstracto que inventaron el pueblo de Israel y las naciones vecinas, pero que no era nada. Por eso el Señor le mandó a decir muchas veces a Israel: dígale a Baal que contienda conmigo, que me diga algo, que no es nada, porque es una estatua de yeso, de metal, de madera, que la hacían nada más, y que el pueblo confiaba en ella. Por eso es que el Señor cerró el cielo. Estaba haciendo como cuando le dijo a Moisés de las plagas para herir a los dioses de Egipto. Estaba hiriendo a Baal. ¿Cuánto harían estos sacerdotes de Baal y de Acera? Porque la Acera era la parte femenina, era la diosa. Baal era el dios, Acera era la diosa. Entonces se decía que ellos eran los padres del mundo completo. Por eso el Señor los castiga. ¿Y cuánto harían estos profetas? Porque usted sabe que tenía Jezabel 850 profetas de Baal y de Acera. O sea, mucha gente haciendo rituales para que Baal mandara la lluvia. Pero si el Señor no quiere, santos no pueden. Si el Señor no quiere hacer algo, nadie lo puede hacer. Si el Señor no da vida, ¿quién la puede dar? Ningún médico, ninguna persona puede dar lo que Dios no quiera dar. Bendito sea el Señor. Entonces Él lo manda para el arroyo de Querit. Un tiempo, no a perder el tiempo, sino a buscar de Dios. Porque allí en el arroyo, ¿qué más hacía Elías? En una cueva que tenía el arroyo, que era Querit, que la palabra Querit significa lugar profundo. Por eso se deduce que había una cueva donde él se metía, porque era un lugar profundo, un lugar secreto, donde Dios lo iba a mantener. Le iba a proveer pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde a través de los cuervos. Los cuervos, usted sabe que son unos animales de carroña. ¿Quién sabe de dónde llevarían la comida? No lo sabemos. La Biblia no lo explica. Algunos dicen que los cuervos se le llamaba a un grupo de personas nómadas que pasaban por el desierto y que quizás ellos alimentaban a Elías, pero me inclino más por los cuervos, los animales. Porque para Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y usted ve que Dios lo manda ¿a dónde? Al arroyo. Y Dios le suple pan, le suple carne, pero llegó el momento que el arroyo se secó. No hubo más agua. Porque si hay un arroyo, tanto para Elías servía como para muchas personas más, y Dios quería castigar al pueblo de Israel. Por eso Él le dice en el versículo 8: vino palabra de Jehová a Elías diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Gloria al Señor. Dios lo envió. Él no fue que quiso irse, sino que como secó el arroyo, Dios le dice: vete a esa parte. Para ir a Sidón tenía que, desde Querit, cruzar otra vez a pie alrededor del mar de Galilea, luego subir y cruzar el Jordán, y luego seguir subiendo a la nación Fenicia. No era Israel, era otra nación. Le tocó caminar muchísimo allá donde esta mujer, dice la palabra de Dios. La palabra Sarepta significa casa de fundición, porque se dice que había varios metales y los fundían, más que todo el hierro, en esa ciudad. Era una localidad de Sidón, ¿no? Era una población fenicia, como les he dicho. Y la palabra Sidón significa carne de venado o de caza, porque también eran personas cazadores, les gustaba cazar. Pero no eran del pueblo de Israel. Era una población que adoraba a otros dioses, los dioses de los sidonios, dice la escritura, con los que el pueblo de Israel pecaba en muchas ocasiones. Pero al Dios mandarle allí, me llama la atención, bendito sea al rey, que ya Dios había hablado con una viuda y le había dado orden. Mire el versículo 10. El 9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente.
Yo pienso que cuando Elías escuchó que era una mujer viuda, ¿qué pensaría? Tendrá platica, porque para que me sustente. Y los hombres de Dios no tomamos, no fumamos, pero sí comemos bastante. Yo le aseguro, la mayoría de los pastores comemos harto. Así mismo ayunamos. Así mismo tenemos que comer. ¿Sabe, hermano? Que este hombre pensaría que era una viuda pobre. Pero esta viuda no era del pueblo de Israel. Miren, en el Nuevo Testamento, en Lucas 4:25, el Señor le dice al pueblo: y en el tiempo de Elías había muchas viudas en Israel, pero Elías no fue mandado a ninguna de ellas. Fue mandado a una mujer de Sidón, una mujer cananea, una mujer que supuestamente no conocía a Dios, pero que Dios le había hablado y que le había dicho: te voy a traer un siervo para que lo sustentes. Ve, hermano, siempre Dios ha tenido gente en todas partes del mundo. Por ejemplo, en el tiempo de Israel tenía un Balaán por allá en Mesopotamia, lejos. Un Balaán que lo conocía a él, pero que también le gustaba un poquito la brujería y la hechicería. El dinero sí que le gustaba a este hombre. Pero en muchas partes siempre ha habido gente que le conoce, en muchos lugares. Y esta viuda pobre, porque no tenía nada, entonces recibió orden del Señor: te voy a mandar un siervo. Estamos hablando bajo el tema cuando te toca la viuda pobre. Pero yo podría decir cuando te toca el siervo pobre, porque Elías estaba igual. Elías estaba peor, no tenía nada. Al menos esa señora tenía un poquito de harina, un poquito de aceite, e iba a hacer un pan y comérselo, pero Elías no tenía nada. Ya les dije que había caminado cientos de kilómetros, muchísimos kilómetros, quizás bien cubierto porque lo estaban buscando por todas partes. Bien cubierto para que no lo descubrieran por las partes más escabrosas, donde quizás ninguno anduviera, para que no lo descubrieran. Elías llegó hasta allá. Y dice la escritura, versículo 10: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. En un vaso para que beba. Amén, hermanos. O sea que, ¿cómo llegaba Elías a ese lugar? Sediento. Recuerde que no había llovido y el agua en ese entonces estaba siendo cuidada al igual que el alimento, porque no había. Él por eso le pidió un vaso, no le pidió un baldado de agua, porque no se lo iba a dar. Pero la viuda, como ya había recibido palabra de Dios, por eso no se negó. Y es más, un vaso de agua casi no se le niega a nadie, ¿cierto? Cualquiera se le puede dar un vaso de agua. Cuando él llega allí y la encuentra en la puerta de la ciudad, mire que ni siquiera había entrado, y cuando él la ve, quizás de esa forma como estaba vestida y recogiendo leña, inmediatamente pienso que él intuiría: ahora sí que, Dios mío, si Dios no hace un milagro aquí, nos morimos todos. ¿Sabe, hermano, que Dios siempre sabe dónde enviarnos a nosotros? ¿Sabe que Dios sabe cómo hacer las cosas para bendecirnos y ayudarnos? Y de la forma que menos creemos, como decía ahorita la hermana, cuando creemos que nos va a responder rápido, se demora. Y cuando creemos que quién sabe cuándo, entonces es rápido que nos responde. No, bueno, no es una regla general, porque de pronto se diga: de ahora en adelante voy a orar y hoy no voy a esperar nada. No, Dios sabrá cuánto se demora, según nosotros demora. Pero dice la escritura que él llegó allí a la puerta, le vio recogiendo leña. Esta mujer, como ya había recibido palabra de Jehová, fue a recoger leña. Pero cuando llega el siervo, le dice que le dé agua, y ella, yendo, en el versículo 11, se fue a traérsela. Pero antes de que ella se fuera a traerle agua, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Al menos, si Dios lo había mandado a que ella lo mantuviera, al menos tendría pan. ¿Ustedes qué dicen, hermano? Claro, al menos tendría algo que comer. Eso lo intuyó Elías. Pero mire lo que dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios. ¿Por qué le dice tu Dios? Porque no era el Dios de ella todavía, porque apenas Dios le estaba tratando con ella. Ve, hermano, Dios hace cosas que uno queda aterrado como las hace.
Por eso hay que dejarlo que Él trabaje, porque Él trabaja por caminos misteriosos. Cuando tenemos fe en Él, no nos desalentamos, seguimos adelante y vemos cómo Dios se glorifica. Dios, por ejemplo, usó la desobediencia de Israel para llevar cautivo a un hombre llamado Daniel y sus amigos a Babilonia, para que el rey todopoderoso llamado Nabucodonosor conociera al Dios de la gloria, conociera al Dios de los cielos. Y aquí había una familia que se iba a morir. Una viuda con su hijo se iba a morir. Toda la familia, porque si usted nota, más adelante dice que toda la familia de la viuda comió, no solamente su hijo, su papá, su mamá, sus hermanos, sus hermanas, sus primos, sus primas, sus tíos, sus tías, todos eran pobres, iban a morir de hambre. Y Dios envió al siervo del Señor allá. Pero también sustentó a Elías con ese alimento que él necesitaba. Cuando él le pide comida, ella sinceramente le dice: mira, vive Jehová que no tengo nada. Recogía estos leños para ir a amasar un poquito de pan que alcanzará. Ella ya había hecho la cuenta. Yo pienso que miró en la tinaja y se dio cuenta que no había sino un poco de harina y un poco de aceite. Y entonces ella le dice: estos 2 leños, recogía 2 leños nomás. ¿Para qué iba a recoger más? 2 leños. Con 2 leños era suficiente para hacer la candela, y esa candela suficiente también para cocer esos 2 panecitos. Uno darle a su hijo, otro a ella, y esperar a morirse. Eso es lo que ella pensaba. Pero ya había recibido palabra del Señor para que nos lo comamos y nos dejemos morir. Mira, hay situaciones donde Dios nos manda cosas que uno dice: pero ¿de dónde, mi amado Dios? ¿De dónde voy a sacar? ¿Cómo voy a hacer? Bueno, tenemos al Dios que le gusta las cosas difíciles. Amén. Tenemos un Dios que le gusta de la nada hacer todo. Porque si todo lo hace de todo, entonces no vamos a darle la honra y la gloria jamás. Vemos que aquí Elías le dice: no tengas temor, primero que todo. No temas, mujer. Porque ella tenía un temor que se iba a morir. Dicen que no hay nada más feo que morirse de hambre. Por ahí escuché la historia de un fotógrafo, que la fotografía está en la internet, donde un niño muy esquelético está acuclillado y como que tratando de comer algunas moronas, o como en África, que a veces cogen barro y lo tuestan, lo cocinan y se lo comen del hambre. Y dice que al lado del niño, usted ve esa fotografía en la internet, al lado del niño había un chulo esperando a ver cómo el niño caía para tragárselo. El Señor tomó la fotografía y no hizo nada, pero ese remordimiento que le dio luego, se quitó la vida al poco tiempo por el remordimiento. Ver a alguien morirse de hambre, y más a los hijos, debe ser muy duro. Por eso, si hoy tuvimos alimento que echar a nuestro estómago, démosle la honra y la gloria al Señor. Gracias a Dios. Quizás no fueron manjares, pero hubo algo. Y no creo que a alguno le tocó recoger por allá de una caneca de la basura. Dios le proveyó algo. Y hay que darle la gloria a Dios. Por eso lo que ve Elías en aquella mujer, primero que todo, ¿qué es? Temor. Y aunque Dios ya le había hablado, pero ella no lo conocía totalmente. Y Dios quería tratar con ella. Vea, por una vida Jesús caminó una cantidad para llegar a Samaria y poderla salvar a la samaritana. Dios por una persona manda aún misioneros, a veces a países muy difíciles, donde se salvan 7, 8, pero por esos 8 Dios sacrifica uno. Amén. Por Esteban, sacrificó a Esteban para que Pablo conociera a Cristo. Porque ustedes saben que cuando mataban a Esteban, Saulo dio su voto, y la ropa que le quitaron a Esteban la doblaron y se la pusieron ahí a los pies de Pablo para que él la cuidara. Eso le produjo a Pablo un choque de ahí en adelante. ¿Qué tendrá ese Dios de esos evangélicos que son capaces de morir por él? Desde ese día Pablo comenzó a tocar comenzó Dios a tocar su corazón. Es por eso que cuando cae Pablo al suelo, el día que el Señor se presenta frente a él, camino a Damasco de Siria, el Señor le dice: Pablo,
dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué le dice esto? Porque desde el día de la muerte de Esteban, Pablo no podía dormir. El aguijón estaba ahí, hablándole de Dios. Por eso le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Señor, dime qué tengo que hacer, ¿dónde voy? O sea, esa era la estocada final ese día. Pero ya el aguijón no lo dejaba dormir, no lo dejaba hacer otra cosa, sino ahí el Dios de los evangélicos debe tener algo. El Dios de los evangélicos, ese Jesús del camino de los evangélicos, debe tener algo. Entonces mire que Dios obra maravillosamente. Aquí de pronto se resalta es la vida de Elías, pero también tenemos que resaltar la vida de esa mujer que no era del pueblo judío, pero que había escuchado una palabra de Dios. Sabe, hermano, que en el mundo hay mucha gente que ha escuchado de Dios pero no le conoce. Por eso ella dijo: Jehová tu Dios, vive Jehová tu Dios, que no tengo nada, que no tengo sino 2 panes para comérnoslo y echarnos a morir. Pero él le dice: mira, mujer, no temas, bendito sea el Señor, no temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Le está diciendo: mira, el Dios de Israel, el único todopoderoso, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios nos ha traído aquí el 20 de julio, nos ha llevado a un lugar, quizás nos ha pasado por trillos, nos ha pasado por momentos duros, difíciles, y usted no sabe por amor a quién. Porque aquí los dos están siendo moldeados y tratados. Claro que sí, amado. Elías representaba a Dios. La palabra Elías dice: Jehová es mi Dios. Eso es lo que significa, o Jehová es mi guía. Eso es lo que significa Elías. Y al llevar Dios a Elías allá, mire, él lo hubiera podido dejar en la cueva de Querit para que siguiera buscando de Dios. Sí, claro. Pero hay momentos de buscar de Dios y hay momentos de salir, porque hay viudas que nos necesitan. Amén. Hay gente necesitada en las calles, hay gente necesitada en los parques, en los hospitales, en las cárceles, etcétera. Hay mucha gente viuda, así como ella, pobre, que necesitan de un Elías. Vea que Dios no solo estaba tratando con la mujer o con Elías, con los dos al mismo tiempo. Porque Dios simplemente le dijo a Elías: una viuda te va a sustentar, pero no le dijo cómo. No le dijo el milagro que iba a pasar. Ahí, porque era un hombre lleno del poder de Dios, recibió una palabra del Señor para decirle: ve y hazme a mí primero, ve y tráeme a mí primero. Dios necesitaba mostrarle a esa viuda y a toda su familia que había un Dios grande en el pueblo de Israel. Por eso es que el Señor nos pasa también a nosotros por dificultades. Y qué bueno que nos mande al siervo del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces solo queremos que nos den, pero llegó un siervo para que le dieran. Ve, hermano, en el momento más difícil, cuando usted no tiene sino una libra de arroz, llega alguien a pedirle. ¿Qué tiene que hacer? Compártale. Compártale. Porque al compartirle, esa es la clave para que llegue más bendición. Quizás usted no lo conozca, no conozca a esa persona, o sí. Pero cuando nosotros aceptamos el reto del Señor, como lo aceptó la viuda, porque lo bonito fue que ella creyó lo que Dios le había dicho a través de Elías: ve, hazlo, porque no va a disminuir ni la harina ni el aceite. No es que se llenara el aceite, la tinaja total, ni aquella olla total de harina, no. Era la misma cantidad todos los días. Ella sacaba, hacía sus arepitas, ya tenía que hacer 3. Pero a los pocos días la familia de ella se dio cuenta y ya no eran 3, quizás eran 10, 20, 30, 50, no sé cuántas arepitas o panecitos todos los días, haciéndolos para toda esa familia. Y ella contándole a su familia, porque la familia le preguntaba: ¿de dónde usted saca aceite? ¿De dónde saca harina? Ah, no, Dios me mandó un siervo para bendecirme. Dios me mandó a alguien para ayudarme. Dios me mandó a alguien para suplirme. Oh, qué bueno. Yo quiero ser ese Elías en esta tierra.
Yo quiero ser ese Elías en una casa. Yo quiero ser ese Elías en esta iglesia. Yo no sé si usted quiere ser ese Elías, pero tiene que ver milagros. Y para ver milagros hay que a veces bajar hasta lo último, hasta tocar asiento. Mira cuántos Dios los ha enfermado, ha permitido que se enfermen para llevarlos a un hospital. He sabido de personas que un dolor terrible lo llevan en la cama, los ponen allá, los examinan, no tienen nada, pero al lado hay una persona moribunda y le hablan de Cristo, se salva esa persona. A veces se sana, a veces se muere, pero recibe a Cristo en el corazón. Y luego apenas hacen el trabajo ya a salirse, ya no tiene, el médico le dice: no, oye, para la casa porque usted no tiene nada. La persona no siente nada. Si Elías hubiera sabido esto, quién sabe si le diga: Señor, pero de una viuda pobre. Por eso estoy hablando bajo el tema: cuando te toca la viuda pobre, es cuando vemos la gloria de Dios. Por eso no nos preocupemos, como dijo el Señor, que vamos a comer mañana, que vamos a trabajar. Por ahí vi una noticia que en febrero va a subir más la gasolina, y eso representa un poconón de incrementos. El mundo va así, pero usted y yo somos como Elías, para donde nos mande el Señor. Si esto lo entendieran hoy los jóvenes, los hermanos que tienen edad para salir a la obra, entonces irían más a la labor, a predicar o a la obra misionera. Hoy hablé con alguien y me dijo: el Señor me ha llamado a la obra misionera. Vamos a ver cómo salimos. ¿Para dónde? Para tal lugar. Bueno, gloria a Dios, ya está empezando a prepararse para un país donde el habla es complicada y también donde no pega mucho el evangelio, pero hay una gran necesidad. Allá el Señor tendrá una viuda para sustentarlo, para ayudarlo. Amén, así es. Gloria a Dios. Por eso, si Dios lo llama a usted al servicio, pondrá una viuda, o sea, lo más pobre, la iglesia menos adinerada, para bendecirlo y ayudarlo y levantarlo. Porque Dios conoce las necesidades tanto de ellos como las nuestras. Y yo, como Elías, lo único que tengo que hacer es llenarme de la gloria y de la presencia del Señor. Porque si Elías no hubiera tenido la presencia de Dios, todo el mundo se muere allí. Y hubiera quedado aquí en la escritura: y Dios mandó a Elías donde una viuda, y los dos se murieron, con su hijo se murieron los tres, porque no había llovido sobre la tierra. Pero qué bueno es tener una palabra de Dios en todo momento. Qué bueno, por eso usted no le dé miedo. Si usted está con Dios, ¿quién contra usted? Si usted tiene a Dios, Él le va a suplir, Él le va a ayudar. ¿Cuántas personas las hemos visto en una pobreza terrible, paupérrima y miserable? Pero la Biblia dice que Él levanta del pobre, del polvo al pobre, y al menesteroso, al necesitado, lo levanta del muladar. El diablo le gusta mantener a la gente pobre, arruinada, que no tenga ni para comer, ni trabajo, ni nada, ni vida. Pero tenemos un Dios que si usted se acerca a Él, Él le va a poder ayudar. Hubo una mujer que le gritaba al rey en una ocasión: Rey, sálvame. Y Él le dijo: ¿de dónde la voy a salvar? ¿De mi alacena? ¿De mi palacio? Nosotros también estamos en la hambruna. En otra ocasión que hubo un hambre terrible, y ella le dice varias cosas: no hemos comido a nuestros hijos. Ayer una mujer me dijo que nos comiéramos el nuestro, y hoy no quiso entregar el de ella. Eso era impresionante, el hambre que estaban pasando. Pero ¿sabe una cosa? Él dijo: ¿de dónde la voy a poder salvar? Si usted va al gobierno, si pasa cartas, si va allí al otro lado, le van a decir: no hay plata, hay mucha gente esperando, espere a ver si le llega el subsidio. Pero si usted tiene una palabra de Dios, donde esté, donde sea, va a haber una palabra de confianza, de poder, de vida, y le va a ayudar. Oiga, no espere que el hombre le dé, que no le va a dar. No espere, le va a dar migajas, miserablezas, porque eso es lo que da el ser humano, limosnas nada más. En cambio, Dios, ¿qué le va a dar? Le va a dar todo, completo, bendición, no le va a faltar. Oiga, no crea que usted no puede. Si alguien me está viendo allá a través de la internet, no crea que usted no puede. Usted sí puede en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántas mujeres han podido? ¿Cuántos hombres solos han podido? Usted también puede. Pero si se acerca al Señor, si tiene una palabra de vida,
Dios mandará a alguien, como mandó a esa casa donde la viuda mandó a un Elías. Dios mandará a Elías a la casa de una viuda. Y mire lo que dice la escritura. Entonces ella se fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuántos días? Muchos días. Versículo 15. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Gloria al Señor, conforme a lo que el Señor había dicho. Un gran milagro, yo pienso que sucedió aquí. No sé si usted quisiera ser como Elías, que donde llegue el Señor bendiga, multiplique. Él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Es solamente eso, estar en la presencia del Señor. Cuando te toca la viuda pobre o cuando te toca el siervo pobre, bendito sea Dios. Confiemos en el Señor, confiamos en Él, que Él es el que hace las cosas grandes y maravillosas. Pero repito, hermano, una vez más, yo quisiera ser o tener el poder que tenía Elías. Con razón Eliseo le dijo, yo quiero el doble que tú tienes. Podemos decir también lo mismo, unción hasta los huesos, dijo Eliseo. Porque es que como Elías casi ninguno, hermano. Eliseo hizo el doble, pero es que Elías tiene algo que llama la atención. Porque era un hombre, un varón de Dios, que donde llegó, inmediatamente sucedió el milagro. Hubo bendición, hubo de todo. Por eso dijo Pedro, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Había un hombre pobre allí, en la entrada del templo, llamado La Hermosa, afeando el templo. Era como un contraste, ¿no? Porque la puerta se llamaba La Hermosa. Y había un hombre cojo de nacimiento. Usted sabe que la gente que pide está tirada en el piso, a veces pasa todo el día, la polución, bueno, tantas cositas. Y más una persona que era coja, que no podía caminar, no podía levantarse. A veces sus necesidades fisiológicas las hacía ahí. ¿Cómo olería este hombre? Por eso Pedro le dice, míranos. Él lo miró a ver qué le iba a dar. No tengo nada. Yo pienso que Pedro se sacó los bolsillos y dijo, yo no tengo nada. Y el hombre se desilusionó un poco, pero le dice, tengo algo que te va a servir mucho más. No tengo plata ni oro, pero en el nombre del Señor Jesucristo levántate y anda. Cuando él escucha esto, lo toma de la mano y lo ayuda a levantarse. Y este hombre pudo caminar, saltaba, gritaba, adoraba a Dios. Y de ahí en adelante pudo trabajar. Yo estoy seguro que no lo volvieron a ver sentado a la puerta de La Hermosa, sino dentro del templo. La pregunta es, ¿tienes algo para dar tú como Elías? ¿O donde llegas formas más pobreza? Que yo no puedo formar más pobreza donde llego. No, en el nombre del Señor Jesucristo no. Yo soy cristiano, hijo del Rey de Reyes. En Cristo lo tengo todo, dice un coro. Ya tengo la vida eterna, que es mi máximo tesoro. Pero en Cristo yo debo tenerlo todo. Algo tiene que pasar. ¿Qué dicen ustedes, mis hermanos? Algo tiene que pasar. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre celestial.